¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde el canal GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita de manera tal de que sean informados cuando se ponga un nuevo video en la plataforma. Como siempre, nos acompaña desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. Muy pronto. Adelante, Jorge. Sí, vamos con un corto de Giorgio ahora, titulado ¿Quién es Adoniesis?, que tanto nombramos que nos llegan los mensajes. Dice Giorgio, entre otras cosas, o va a decir Giorgio, que este ser Adoniesis compenetra, inspira a mucha gente durante la historia humana. Entre ellos, por ejemplo, al músico francés Jean-Michel Jarre, cuyo tema Campos Magnéticos fue inspirado en el momento que lo toca por Adoniesis. Habla Giorgio también que Adoniesis representa la justicia, aquellos que llamamos ira de Dios. La justicia, dice Giorgio, no es venganza. Venganza o vengarse de un hecho que te han hecho, eso es pecado, pero la justicia de Dios es un acto de amor porque pone las cosas en su justo sitio. Reiteramos, cuando nosotros hablamos ira de Dios, es nada más y nada menos que su justicia manifestándose. Adelante. Suerte de encontrarme con el Cristo mismo y con estos seres. Hablando de estos seres, hace unos pocos años se ha acercado a mí un ser que yo soy enamorado, profundamente enamorado. Yo lo llamo Adoniesis. Es un nombre simbólico que significa Señor, Adonai, mi Señor, o es como llamar a un amigo con amor. Adoniesis también suena armónico en el pronunciarlo, entonces me gusta mucho. Él mismo se hace llamar Adoniesis. Y me ha enseñado muchas cosas. Es el mismo ser, o uno de los seres, que no contactó solamente a mí, pero en el pasado contactó a muchas personas importantes del planeta, hasta artistas de la historia, y me ha dado muchos elementos de conocimientos cósmicos. Él apareció también en los textos que comúnmente llamamos sagrados, la Biblia y otros textos de las religiones reconocidas. ¿Y por qué se apareció a mí? Se presenta a veces para darme enseñanzas para que yo pueda transmitirla a la gente, y son básicamente conceptos que indican y que manifiestan el amor supremo o también la justicia, porque nosotros en el planeta, la sociedad tiene a veces un conocimiento erróneo de la justicia. La justicia no es venganza, la venganza es un pecado, es un delito, pero la justicia es un acto de amor necesario en las dimensiones humanas, donde el hombre vive más que en la materia y menos que en el espíritu. Entonces, la justicia es una manifestación de amor para poner la orden donde está la desarmonía. Y en este caso, Adoniesis me explica que el mundo en este momento vive una profunda injusticia en la mayoría de los seres humanos. Bueno. Nada que decir, por Jorge.
Bien, queda claro, Claudio, que cuando nosotros leemos mensaje de Adoniesis y usa la palabra ira, es su justicia para poner las cosas en su justo sitio. Por ejemplo, con los 4 elementos de la naturaleza. Cuando se manifiestan los 4 elementos de la naturaleza anunciados por Juan el Apóstol en el Apocalipsis, es la justicia del regente de este sistema solar llamado Adonai o Adoniesis, ser de séptima dimensión. Claudio, Correcto. tu lectura. Del cielo a la tierra, quo vadis humanidad. Adoniesis anuncia el juicio de Dios. Soy Adoniesis, escuchadme. Si hoy Jesucristo, el Mesías, regresara a la tierra, como prometió hacer hace 2000 años, ¿qué juicio espera la humanidad? En esta comunicación quiero presentar ante la Corte Suprema de Cristo y ante el Espíritu Santo las pruebas recopiladas de los delitos gravísimos, irreversibles, que la humanidad ha cometido a lo largo de su historia. La humanidad, esa raza de piel blanca, es culpable y merece un castigo ejemplarizador, la segunda muerte, por haber esclavizado, torturado y asesinado a millones y millones de personas inocentes. Son los hechos los que lo demuestran, y los hechos han sido recopilados en un texto que os adjunto, que el escribiente, mi mensajero, y una de sus colaboradoras, la doctora Annalisa Magnolfi, han redactado mediante una investigación rigurosa realizada con la colaboración de historiadores como el doctor Zafferoni de la Universidad Argentina y otros historiadores de la Universidad Italiana. Leedlo y veréis que los últimos 2000 años de historias, sobre todo la de Europa, está infectada de guerras, dictaduras, imperialismos, esclavitud, marginación, genocidios y más genocidios. La historia de la Europa milenaria no es ejemplar. Al contrario, su historia es diabólica y nefasta. Hoy os escandalizáis y hacéis bien por el genocidio que se está cometiendo en el territorio de Gaza contra los hermanos de Palestina. Pero esto es solo el último genocidio. Antes se han cometido miles. No solo la Shoah, el holocausto contra los judíos, sino también el exterminio de los indios de América. Nada menos que 22 millones. El exterminio de los pueblos de Sudamérica, del Amazonas y de muchas otras tierras de nuestro planeta. El Estado que se proclama como el más democrático del mundo es el Estado más asesino de la historia de la humanidad, los Estados Unidos de América. Incluso más que Hitler y la Alemania nazi. Porque ese Estado, los Estados Unidos de América, es culpable de haber exterminado a millones y millones de seres humanos definidos como de piel roja. Pero no es solo eso. También está el escándalo que ha cometido la Iglesia Católica Apostólica Romana, manchada de millones de asesinatos a través de la Inquisición y las Cruzadas. Y además está la religión musulmana, también está manchada de crímenes atroces, y la religión judía y otras religiones del mundo. En síntesis, su historia es una historia maldita, y por ello el juicio de Dios será implacable. No serán juzgados por los hechos ocurridos en los últimos 100 años, sino por los hechos sucedidos en los últimos 2000 años. Por eso nosotros, seres de luz, os anunciamos que desde hace unos 100 años que solo se salvarán algunos millones de personas, aquellos que son realmente justos, buenos y por supuesto cientos de millones de niños.
¿Qué pensabais? ¿Que Dios olvida el pasado y borra con una esponja todos los crímenes cometidos? ¿Crímenes impunes? No. Dios escribe en el libro eterno de su memoria las acciones que el hombre comete durante su vida. Leed la historia criminal del hombre de piel blanca, porque si buscáis al anticristo o a Satanás, lo encontraréis en los hombres de piel blanca. Es él quien personifica el mal. Es el hombre de piel blanca, el virus mortal que está destruyendo su planeta, incluidos la flora y la fauna. Es la raza de piel blanca la que encarna al anticristo. El tiempo ha llegado. El tiempo del juicio de Dios ha llegado, queridos amigos terrestres. Empezad a golpearos el pecho con la mano, con el puño y decir, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Aunque lo digáis, no habrá perdón. El juicio será severo y la condena segura. Leed y meditad. Paz. Adoniesis con amor universal. Adelante, Jorge. Sí, ese mensaje, como decía, fechado a través del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni el 17 de septiembre del 2025. Decía el mensaje que seremos juzgados por estas últimas nuestras reencarnaciones a partir de la crucifixión en el Gólgota de Jesucristo. O sea, seremos juzgados a través de estos 2000, hasta ahora 25 años, si está bien contado el tiempo. Ha llegado también otro mensaje titulado Giorgio Bon Giovanni, la historia de Dante Alighieri y su experiencia. Nombramos muchas veces, Claudio Oyentes, los continentes de El Dorado y Agartha. Acá va a quedar claro qué relata el apóstol Pedro como Dante Alighieri sobre su escrito La Divina Comedia. Decía, va a quedar claro qué es Agartha y qué es El Dorado. Reiteramos. Título del mensaje, Giorgio Bon Giovanni, la historia de Dante Alighieri, su experiencia. Reproponemos el mensaje escrito por Giorgio Bon Giovanni en 1991 que refleja la realidad actual como nunca antes. Por lo tanto, es de gran valor espiritual aún hoy. Los invitamos a leerlo. Recordamos una vez más, todos estos mensajes se encuentran en www.thebongiovannifamily.com. Del cielo a la tierra, la historia de Dante Alighieri, su experiencia. ¿Recuerdan la Divina Comedia? ¿Recuerdan la extraordinaria y divina experiencia que vivió Dante Alighieri en la Edad Media? Bien, terrícolas, esta visión astral, tangible y real, que Dante Alighieri tuvo acompañado por Virgilio, seudónimo de uno de nosotros, perteneciente a la Confederación Intergaláctica. Es una visión que se refiere a su dimensión y a la historia humana y espiritual de este planeta. Cuando Dante Alighieri visitó el infierno, en realidad fue llevado al continente de Agartha, el continente interior de la Tierra opuesto a El Dorado, donde viven los espíritus malditos y pervertidos. El continente de Agartha se encuentra, como decimos, en la parte interior de la Tierra, abarca sobre todo de México hacia arriba, Estados Unidos y algunas partes de Europa, Canadá, etc. Luego Dante también fue conducido al purgatorio, esa particular esfera o dimensión
intermedia donde viven los espíritus en purificación. Él finalmente visitó el paraíso, el continente El Dorado, donde viven los que viven en la luz, describiéndolo con los más mínimos detalles a través de un lenguaje incomprensible para vosotros, tan lejos de lo divino. Escribió con la inteligencia de aquella época lo que vio. Reiteramos, estamos hablando del libro La Divina Comedia. Bien, nosotros, queridos terrícolas, les decimos que cuando visitó El Dorado, vio el paraíso prometido, el continente que surgirá del interior de la madre tierra tras el cataclismo final. Esta gran tierra, este gran centro vibracional, El Dorado, esta gran esfera dimensional donde actualmente reside nuestra base y base de nuestras visitas y misiones. Será el centro del nuevo reino de Dios y del paraíso en la tierra. Recordamos, Claudio oyente, cuando se hunde la Atlántida, esta dimensión, esta vibración de la Atlántida es lo que está abajo. Por eso dice, resurgirá en estos tiempos. Dante Alighieri vio en Agartha, vio el infierno y describió todas las monstruosidades, blasfemias y experiencias atroces que vivieron esos seres demoníacos. Bueno, terrícolas. Esta es su generación, adúltera y malvada, su historia actual. Dante Alighieri vio en Agartha asesinatos, violencia, sodomía, monstruos, vio el sufrimiento de millones y millones de seres infelices, sintió la vibración infernal de aquel lugar, vio la degeneración espiritual y astral de millones de espíritus, vio la involución actual de los espíritus. Fue por lo tanto también una visión profética que, por voluntad de las potencias celestes, transmitimos a Dante para que en el futuro esta profecía también se cumpliera plenamente y él pudiera extraer de ella la conciencia del discernimiento y el arrepentimiento. Él, Dante Alighieri, vio en paralelo lo que Juan vio en el Apocalipsis, pero mientras Juan en el Apocalipsis describía con minucioso detalle lo que sucede día tras día en su sociedad y en su siglo a causa de vuestros errores, Dante vio el espíritu monstruoso y la vibración diabólica que surgen de vuestras obras, o sea, del comportamiento del ser humano. Él, Dante Alighieri, vio qué es la segunda muerte y vio cómo es el espíritu luciferiano en su verdadera identidad. Claudio oyente, la segunda muerte es el retroceso espiritual por la conducta mala, maligna del ser humano, donde tardará de salir de esas condiciones aproximadamente 700 millones de años para volver ese espíritu, esa alma, a ocupar un cuerpo humano. Esta profecía experiencia de Dante Alighieri es también una advertencia, una precaución para quienes tienen la suficiente conciencia como para ver la vida infernal en este planeta. Pero también es una gracia, porque en El Dorado transmitió la belleza paradisíaca de una nueva sociedad sustentada por la luz y la justicia. Esta sociedad que podría haberse realizado en su planeta y que pronto, muy pronto, se establecerá en la tierra tras el juicio final de Jesucristo. Ha llegado el tiempo de la separación del bien y el mal, para el nacimiento de nuevos cielos y una nueva tierra, para gozo de los bienaventurados y gloria de todos los espíritus redimidos. Para todos los demás será terror y crujir de dientes, será la segunda sentencia de muerte. Depende de vosotros, terrícolas, elegir si caer en el abismo del infierno o ascender al amanecer del paraíso.
del cielo a la tierra por las potencias celestes a través de Giorgio Bongiovanni en Porto San Elpidio del Mare, 6 de marzo del 2021. Perdón, del 1991. Claudio. Excelente. Bueno, el cielo nos hace llegar este tipo de mensajes para que tomemos conciencia del destino que le espera en este momento al 99,9% de la humanidad. Si no hay una intervención del cielo, ese será el destino de la mayoría de la humanidad. Se ha dicho que se salvarán unos pocos millones de personas. Somos 8.000 millones. El 1% de 8.000 millones serían 8 millones. No, 80 millones. No llegamos a 80 millones para salvarnos. Entonces, se habla de 10 millones. Es menos del 1%, mucho menos. Entonces, más los niños, por cierto, pero los justos, los buenos, los que están en el camino de Cristo, los activistas, los que buscan defender los valores altruistas en forma generosa, son pocos. Entonces, para eso el cielo nos remece con este tipo de información. No es para otra razón. A ver si despertamos de el letargo que vivimos pensando que esta vida es solamente esta única vida. La vida es eterna en el bien o en el mal. Lamentablemente seremos juzgados, como se dijo en el mensaje anterior, por los últimos 2000 años. Cualquier persona inconsciente diría, ¿por qué me van a juzgar a mí por lo que pasó hace 2000 años? Porque seguramente yo tuve varias encarnaciones en los últimos 2000 años. Entonces, por eso se nos juzgará. Y por eso es que el cielo nos hace ver esta visión del infierno, que es dramática, para despertarnos, solamente para eso. Adelante, Jorge. Bien, habíamos leído en el programa anterior un mensaje titulado Adoniesis a los poderosos militares de la Tierra, no ataquéis nuestras astronaves. En dicho mensaje nos invitaba Adoniesis a leer un mensaje del 17 de febrero del 2023 de Setún Ginar, que es el que vamos a leer ahora, titulado Nuestra conmiseración y la propaganda de los poderosos de la Tierra. Esto es sobre el ataque a una nave extraterrestre en el país de Yemen, presentado el video por el diputado estadounidense Eric Burlison en el Parlamento de Estados Unidos, ¿no? El misil que usaron para atacar esa nave tiene el nombre de Hellfire, que significa fuego del infierno. Dice Setún Ginar en su mensaje, reiteramos, titulado Nuestra conmiseración y la propaganda de los poderosos de la tierra, del cielo a la tierra. En relación a los recientes avistajes de los cuales ha hablado la prensa internacional sobre los presuntos o verdaderos derribos de objetos voladores no identificados u ovnis por obras de cazas norteamericanos o chinos o de otra nación, seguido de las declaraciones de poderosos personajes norteamericanos, quienes han declarado que tales objetos, pudiendo ser ovnis de origen extraterrestre, podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de los países, sobre todo de Norteamérica. Setún Ginar y la fraternidad de Adoniesis comunican. Sentimos amargura,
pena y conmiseración por vuestras inteligencias y vuestros espíritus. Claudio Oyente. Reiteramos una vez más. Nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo físico. Ese espíritu es nuestra inteligencia. Por lo tanto, la inteligencia y el espíritu son la misma cosa. Reiteramos. Dice Setún Ginar. Sentimos amargura, pena y conmiseración por vuestras inteligencias y vuestros espíritus. Pero, ¿creéis realmente en lo que decís o se trata de una improvisación teatral y obscena? Dice Setún Ginar, nosotros pensábamos que ustedes fueran personas inteligentes y lo sois porque poseéis un espíritu individual. Pero cuando ponéis en acto este tipo de acciones provenientes de vuestra inteligencia espíritu, vemos que vuestra decadencia espiritual se precipita hacia la segunda muerte, es decir, la pérdida del ego sum o pérdida de espíritu individual. ¿Pensáis, dice Setún Ginar, que una civilización alienígena que con sus astronaves supera decenas o incluso cientos o miles de veces la velocidad de la luz, volando en los espacios siderales, atravesando galaxias y cúmulos de estrellas y sistemas solares, pudiera poseer una tecnología igual o inferior a la vuestra? Una tecnología científica y también militar. Recordamos que esto se refiere sobre todo a naves que han caído, pero no porque la han derribado los seres humanos, sino porque ellos mismos dejan caer naves con seres que son robots biológicos, por ejemplo, lo que sucedió en Roswell. Dice Setún Ginar, vuestros aparatos, vuestras astronaves, vuestros medios de transporte son para nosotros menos aún que los trástulos que le damos a nuestros niños para jugar. La evolución de vuestra civilización es 15.000 millones de años menor que la nuestra. Es decir, que antes que el Big Bang formase el cosmos que habitamos y habitáis, nuestros antepasados ya existían en otras galaxias y en otros cosmos, y de ellos hemos heredado la inmortalidad. Nosotros poseemos la capacidad, así como la tenéis vosotros, de ser eternos en el espíritu, pero también la de controlar la materia biológica de los hermanos extraterrestres que viven y operan en la cuarta dimensión a través de un cuerpo humano. Esto significa la capacidad de nuestra evolucionadísima ciencia de desacelerar o, si fuera necesario, de anular el envejecimiento de las células. Podemos permitirnos a nosotros mismos o a otro ser de vivir 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 años con el mismo cuerpo físico en cuanto a que sus células se mantienen perpetuamente jóvenes como si tuvieran 30 o 35 años. Recordemos acá el pasaje bíblico donde nos dice que Matusalén vivió 900 años. Acá está la respuesta. Ahora, de frente a esta ciencia, dice Setún Ginar, ¿cómo podéis pensar en mentir a vuestros pueblos diciendo que nos derribáis o que podéis derribarnos? Las astronaves que han sido halladas en los famosos crash o caídas de los años 40, 50, 60, 70 y 80 en las naciones de las superpotencias, ejemplo, Estados Unidos y Rusia en primer lugar, pero no solo en estas, sino también en otras naciones, son vehículos construidos por nuestros robots biológicos, con una tecnología, en todo caso, largamente superior a la vuestra. Son velívolos con la metodología que hemos considerado más oportuna, que nosotros, de hecho, os hemos concedido de recuperar,
observar y estudiar, porque de esa manera nuestro amor infinito y con la esperanza que la usarías para fines pacíficos, os permitiría incrementar la evolución tecnológica y científica. Acá nos dice Setún Ginar que todas esas naves que han caído o ellos han dejado caer era para que nosotros podamos estudiar esas naves y practicar lo que esas naves tienen para el bien, pero la hemos llevado para el mal. Dice Setún Ginar, hemos fracasado en el sentido que habéis desilusionado nuestra esperanza, porque la tecnología que habéis descubierto y obtenido de nuestros velívolos construidos bajo nuestra voluntad por nuestros robots, por nuestras máquinas biológicas caídas en los famosos crash, la habéis usado sobre todo para impulsar la tecnología bélica militar y alimentar, por lo tanto, vuestras absurdas guerras. Dicho esto, queremos decirles una vez más que nosotros, si quisiéramos en pocos minutos, podríamos hacer desaparecer, en el sentido de suprimir, la civilización humana del planeta Tierra. No lo hacemos porque somos animados por el amor crístico, pero ciertamente intervendremos, como le hemos dicho varias veces, con determinación y utilizando nuestra tecnología militar para neutralizar todas vuestras ojivas atómicas y, si es necesario, para atacar y destruir vuestras fuerzas militares, incluidos aquellos que las comandan. Y nos termina diciendo Setún Ginar. Reiteramos que tenemos un plan de salvación en caso de un holocausto nuclear provocado insensata y delirantemente por vosotros, para las buenas almas pacíficas y justas y para cientos de millones de niños. Esperamos que con este ulterior comunicado podáis al menos reflexionar, visto que vuestras inteligencias están enfermas del virus del Harvard, es decir, la peste de las neuronas del cerebro. Paz a todos, y queremos decir y recordar a nuestras hermanas y hermanos operadores en misión de la Tierra, fiaos de nosotros porque estamos presentes y operantes. Paz, Setún Ginar y la fraternidad de Adoniés y Saluda. Firmado Planeta Tierra, 17 de febrero del 2023, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Recordamos, Claudio oyente, que la peste del Harvard es un virus que progresivamente destruye las neuronas del cerebro. Bueno, muy importante mensaje que nos había quedado pendiente. Y con esto vamos a concluir el programa. Claudio, no sé si quiere agregar algo más. Sí, agradecemos a Spanish Revolution por su video, a Canal 26 y todos sus periodistas, a Andrés Repeto, a Andrés Clipa, a Sonia Lea por su exquisito escrito, a Del Cielo a la Tierra España por este corto de Giorgio, también, ¿por qué no?, a RT, Adoniesis y Setún Ginar. También, bueno, Claudio, porque se lo merece, nuestro agradecimiento a Claudio Rojas Barrueto, nuestro operador. Ok. Bueno, mis queridos telespectadores, los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en el GB Latam TV.